¿Alguna vez te has preguntado por qué tomas ciertas decisiones en tu vida y cómo éstas afectan tu destino? ¿Te sientes perdido sin saber cuál es el camino correcto que debes seguir? ¿Y si te dijera que existe una sabiduría divina, oculta, a simple vista en las páginas de la Biblia, capaz de transformar completamente tu manera de pensar, actuar y vivir? Una sabiduría que no solo te guía en tus decisiones diarias, sino que también te revela los misterios de la voluntad de Dios para tu vida. Hoy quiero llevarte en un viaje profundo hacia el corazón de la sabiduría celestial. Hablaremos de ese poder especial que pocos han descubierto, un poder que viene directamente del Espíritu Santo y que está al alcance de aquellos que buscan a Dios con humildad y fe. Reflexionaremos sobre cómo esta sabiduría puede desbloquear puertas que parecían cerradas, darte paz en medio de la tormenta y mostrarte el propósito divino para tu vida. Quizá te estés preguntando, ¿realmente puedo acceder a esta sabiduría? ¿Es posible entender los misterios de Dios cuando mi vida está llena de dudas y luchas? Te adelanto que la respuesta es sí, y en los próximos minutos descubrirás cómo. En este video exploraremos juntos pasajes bíblicos que revelan la fuente de la verdadera sabiduría, historias que muestran cómo Dios ha guiado a su pueblo a través de decisiones difíciles y enseñanzas que te desafiarán a confiar plenamente en el Señor. Pero hay algo más. Hacia el final de este estudio, compartiré una enseñanza especial que podría ser la clave para desbloquear una bendición. ¿Qué estás esperando? Antes de comenzar, te invito a tomar una acción que puede cambiar vidas. Comenta la frase "paz en Cristo" en este momento. Al hacerlo, estás dando testimonio de tu fe y ayudando a que más personas encuentren este mensaje. También quiero animarte a dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Cada vez que haces esto, estás extendiendo la palabra de Dios a corazones necesitados. Qué hermoso es saber que podemos ser instrumentos en las manos del Señor para llevar esperanza al mundo. Imagina lo que podría suceder si este mensaje llegara a alguien que está al borde de rendirse, alguien que necesita escuchar que Dios tiene un plan para su vida. Al suscribirte y compartir este video, te conviertes en un portador de esa esperanza. Prepárate, porque este viaje será transformador. Descubriremos juntos cómo el Señor quiere llenar tu vida con sabiduría, paz y dirección. Vamos a sumergirnos en este estudio con la certeza de que Dios tiene algo especial que revelarte hoy. Empecemos. La fuente de toda sabiduría. El temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. ¿Qué significa realmente temer al Señor? Esta expresión, tan recurrente en las Escrituras, no se refiere al miedo común que paraliza, sino a una reverencia profunda, una admiración que brota de reconocer su grandeza, su santidad y su amor eterno. Es entender que Dios, el Creador de todo lo que existe, nos invita a caminar bajo su guía, sometiendo nuestro entendimiento a su voluntad perfecta. El temor del Señor no es una carga, sino el portal hacia una vida plena de propósito y discernimiento. ¿Te has detenido a pensar cuántas decisiones importantes tomamos sin consultar al Señor, confiando únicamente en nuestra lógica limitada? Aquí está la clave. La sabiduría divina no opera en el plano humano. Es mucho más elevada, más pura y más transformadora. Cuando vivimos con temor del Señor, nuestras prioridades cambian. Ya no buscamos la aprobación del mundo, sino la guía de su Espíritu. Esto afecta nuestras relaciones, nuestras metas y nuestras decisiones cotidianas. Piensa en el rey Salomón, un hombre que pudo haber pedido cualquier cosa al Señor, riquezas, poder, larga vida, pero eligió pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque
Entendió que sin la dirección de Dios, cualquier otro logro carece de sentido. Ahora bien, reflexionemos juntos. ¿Cómo se manifiesta este temor del Señor en tu vida diaria? ¿Qué lugar le das a su palabra cuando enfrentas un dilema o cuando debes tomar decisiones críticas? Permíteme hacerte una promesa. Cuanto más te acerques a Dios en humildad y reverencia, más claramente escucharás su voz. Él promete que a los que lo buscan con un corazón sincero les dará sabiduría abundantemente, sin reproche. Así que, si hoy sientes que te falta entendimiento para alguna situación en tu vida, detente, ora y reconoce su señorío. Ese es el primer paso para recibir su sabiduría. Dios no se deleita en ocultarte su voluntad. Al contrario, Él anhela revelártela, pero requiere de ti una actitud de búsqueda y dependencia total. Imagínate a ti mismo, abriendo un mapa celestial que solo puede ser entendido bajo la luz del temor del Señor. El reto de hoy es este: decide entregarle al Señor cada aspecto de tu vida, confiando en que su sabiduría te guiará a través de los caminos más inciertos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? La sabiduría como regalo de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Imagina que estás en medio de una encrucijada. A un lado, un camino parece prometedor, pero está cubierto de niebla. Al otro, un sendero parece seguro, pero carece de dirección. Es en estos momentos cuando comprendemos cuán limitada es nuestra sabiduría y cuánto necesitamos de la dirección de Dios. Santiago nos recuerda que la sabiduría no es algo que obtenemos únicamente por experiencia o educación. Es un regalo celestial, dado por un Padre amoroso que sabe exactamente lo que necesitamos. Este pasaje nos muestra la generosidad de Dios, su disposición de impartir sabiduría sin reproches, sin señalar nuestras fallas pasadas, simplemente porque le pertenecemos y nos ama. ¿Por qué, entonces, dudamos en pedir sabiduría? Muchas veces permitimos que nuestro orgullo, nuestras inseguridades o incluso nuestra falta de fe nos detengan. Pero Dios no pide perfección. Él pide un corazón dispuesto, humilde y confiado. Pensemos en la historia de Daniel. Él y sus amigos fueron llevados a Babilonia, una tierra extranjera, donde se les exigió adaptarse a un sistema completamente contrario a sus valores. ¿Cómo lograron destacarse y mantenerse firmes? Porque dependieron de la sabiduría que Dios les dio. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar, fue Daniel quien buscó al Señor en oración, y Dios le reveló el misterio. De esta historia aprendemos una lección valiosa. La sabiduría divina no solo ilumina nuestras decisiones personales, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando buscamos a Dios y recibimos su sabiduría, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su poder y su gracia. Reflexiona por un momento. ¿Hay áreas en tu vida donde te falta claridad? ¿Estás enfrentando decisiones importantes o lidiando con desafíos que parecen insuperables? Te animo a hacer lo que Santiago nos enseña. Pide sabiduría. Acércate al Señor con un corazón abierto, confiando en que Él te responderá. A partir de hoy, cada vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda estas palabras: Señor, dame sabiduría. Permite que esta simple oración sea el puente que conecte tu necesidad con el poder divino. No olvides que la sabiduría de Dios no solo se manifiesta en grandes decisiones, sino también en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Desde cómo tratamos a los demás hasta cómo administramos nuestros recursos, cada aspecto de nuestra vida puede ser guiado por su sabiduría si se lo pedimos. ¿Estás listo para aceptar este regalo celestial y permitir que transforme tu vida
La sabiduría encarnada, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. La búsqueda de la sabiduría no es simplemente un esfuerzo por encontrar respuestas, sino una invitación a conocer al autor de toda verdad, Jesucristo. Él no solo es un maestro de la sabiduría, Él es la sabiduría en sí misma, la manifestación viva de la mente y el corazón de Dios en la tierra. Jesús no solo enseñó sobre el reino de los cielos, sino que vivió cada día mostrando lo que significa caminar en perfecta sabiduría. Desde cómo enfrentó las preguntas capciosas de los fariseos hasta cómo trató con compasión a los marginados, su vida es un modelo perfecto para nosotros. Cada palabra que salió de su boca estaba impregnada de verdad divina. Cada decisión reflejaba el plan eterno de Dios. Pensemos en un momento clave de su ministerio, cuando los líderes religiosos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Intentaron atraparlo con una pregunta cargada. ¿Qué dices tú? ¿La apedreamos como dicta la ley de Moisés? Jesús, en lugar de responder con precipitación, guardó silencio, inclinándose para escribir en el suelo. Luego pronunció estas palabras llenas de sabiduría: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. En una sola frase, Jesús expuso la hipocresía de los acusadores, defendió a la mujer y señaló la necesidad universal de gracia y redención. Esto es lo que la sabiduría divina hace: trasciende la lógica humana, revelando el corazón de Dios y ofreciendo una solución que transforma vidas. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos reflejar esa misma sabiduría en nuestra vida diaria? Jesús nos dejó un ejemplo claro, pero también nos dejó una promesa: que su Espíritu estaría con nosotros, guiándonos a toda verdad. En Juan 14:26, Él dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando permitimos que Jesús sea el centro de nuestra vida, no solo recibimos la salvación, sino que también accedemos a la sabiduría celestial. Él nos enseña a amar como Él amó, a servir como Él sirvió y a vivir con propósito eterno. La pregunta que surge ahora es: ¿está Cristo ocupando el lugar central en tu vida? ¿Es Él la fuente de tus decisiones, de tus pensamientos y de tus acciones? Si la respuesta no es un rotundo sí, entonces es momento de reorientar tu corazón. Recuerda que no estás solo en esta búsqueda. Jesús está dispuesto a caminar contigo, enseñarte y revelarte los misterios del reino. Hoy, Él te llama a profundizar en su palabra, a escuchar su voz y a seguir su ejemplo. Abre tu corazón y permite que Cristo, la sabiduría encarnada, transforme cada área de tu vida. La sabiduría que edifica, el ejemplo del hombre prudente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Jesús, al finalizar el Sermón del Monte, dejó una enseñanza profundamente práctica y reveladora. Comparó la vida de las personas con la construcción de una casa, dejando claro que no todos los fundamentos son iguales. La sabiduría verdadera no se encuentra solo en escuchar la palabra, sino en vivirla, en ponerla en práctica con determinación y fe. Piensa en la imagen del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Antes de construir, este hombre tuvo que elegir cuidadosamente el terreno. Sabía que construir sobre la arena sería más rápido y fácil, pero también sabía que no resistiría las tormentas inevitables. Eligió la roca porque entendía que su esfuerzo adicional sería recompensado con estabilidad y seguridad.
Por otro lado, el hombre insensato representa a quienes escuchan la palabra de Dios, pero no la aplican. Construyen rápidamente, pero cuando llegan las lluvias, los ríos y los vientos, su casa no puede resistir. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos tomado decisiones rápidas y superficiales, solo para verlas desmoronarse cuando enfrentamos pruebas? Ahora reflexiona sobre qué estás edificando tu vida. Tus relaciones, tus metas, tus sueños, ¿están cimentados en la roca sólida de la palabra de Dios o en la arena inestable de las ideas y valores del mundo? La sabiduría de Dios nos llama a construir con paciencia y perseverancia, asegurándonos de que cada decisión esté alineada con su verdad. Esto no siempre será fácil ni inmediato, pero siempre valdrá la pena. Edificar sobre la roca significa poner a Cristo como el centro de todo, dejando que su palabra sea el plano que guía nuestra vida. En Proverbios 24:3-4 leemos: «Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable». Este pasaje complementa perfectamente la enseñanza de Jesús, recordándonos que cada aspecto de nuestra vida debe ser construido con la sabiduría celestial como fundamento. Hoy Dios te invita a examinar los cimientos de tu vida. Si descubres áreas construidas sobre la arena, no te desanimes. Él es el arquitecto perfecto, capaz de redirigir tus pasos y ayudarte a reconstruir sobre la roca. Termino este bloque con un desafío. Toma un tiempo hoy para orar y pedirle al Señor que te revele las áreas donde necesitas su sabiduría para edificar con firmeza. No olvides que cada paso que tomas en obediencia a su palabra es un ladrillo sólido que fortalece la casa de tu vida. La sabiduría en el consejo, rodeándote de los justos. El camino del necio es recto en su opinión, pero el que escucha consejos es sabio. Proverbios 12:15. Uno de los regalos más subestimados que Dios nos da es la comunidad, un grupo de personas que comparten nuestra fe y pueden ayudarnos a discernir el camino correcto. La sabiduría no siempre se encuentra en la soledad. A menudo se revela en el consejo de aquellos que han caminado antes que nosotros o que ven nuestra situación desde una perspectiva diferente. ¿Te has detenido a considerar las voces que permites influir en tu vida? En un mundo lleno de opiniones contradictorias, discernir entre el consejo sabio y el vano puede ser una tarea difícil. Proverbios nos recuerda la importancia de escuchar el consejo, pero no cualquier consejo, el de los justos, aquellos cuya vida está alineada con la palabra de Dios. Pensemos en el ejemplo de Moisés. Mientras lideraba al pueblo de Israel, se encontró abrumado por la carga de juzgar y guiar a toda la nación. Fue entonces cuando su suegro, Jetro, le ofreció un consejo invaluable: delegar responsabilidades a hombres sabios y temerosos de Dios. Moisés escuchó este consejo y lo implementó, trayendo orden y paz a su liderazgo. Éxodo 18:13-26. Este ejemplo nos enseña que la humildad para aceptar consejo no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Cuando abrimos nuestro corazón para escuchar a los demás, permitimos que Dios nos hable a través de ellos. A veces, el consejo que más necesitamos no es el que queremos escuchar, pero es el que puede transformar nuestras vidas si lo recibimos con humildad. Ahora, hazte esta pregunta: ¿a quién recurres cuando necesitas guía? ¿Estás rodeado de personas que te animan a buscar a Dios en cada decisión, o escuchas a quienes te apartan de su voluntad? En Proverbios 27:17 leemos: «El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre». Esto nos recuerda que las relaciones piadosas no solo nos ayudan a crecer espiritualmente, sino que también nos moldean para ser más como Cristo.
Al buscar el consejo de los justos, nos posicionamos para recibir la sabiduría que Dios quiere impartirnos a través de su pueblo. El desafío de hoy es evaluar tu círculo de influencia. Ora por discernimiento y pídele a Dios que te rodee de personas llenas de su espíritu que puedan aconsejarte con amor y verdad. Recuerda que incluso las decisiones más pequeñas pueden tener un impacto eterno cuando las tomamos bajo la guía de la sabiduría divina. Permite que el consejo sabio te impulse a vivir una vida alineada con el propósito de Dios. La sabiduría en la humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 111:10. La humildad es el terreno fértil donde crece la verdadera sabiduría. Es reconocer que por más que intentemos, nuestras fuerzas y nuestro entendimiento son limitados sin la guía de Dios. Este principio, expresado en las Escrituras, nos muestra que el temor del Señor, ese profundo respeto y reverencia hacia Él, es el punto de partida para adquirir entendimiento. Uno de los mejores ejemplos de esto lo encontramos en Salomón. Cuando fue coronado rey de Israel, tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa: riquezas, poder, fama. Pero en lugar de eso, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Su humildad en reconocer su incapacidad para liderar por sí mismo agradó al Señor, quien no solo le concedió sabiduría, sino también bendiciones abundantes en todas las áreas de su vida. Primero Reyes 3, 5, 14. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y buscamos su sabiduría en lugar de confiar en nuestra propia inteligencia, abrimos la puerta a una vida llena de propósito y bendiciones. Sin embargo, esto requiere algo difícil para muchos de nosotros: admitir que no lo sabemos todo y que no podemos hacerlo solos. Jesús también nos mostró la importancia de la humildad cuando dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu significa tener un corazón humilde y dependiente de Dios, sabiendo que solo en Él podemos encontrar verdadera plenitud y dirección. Ahora, reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver las cosas por nuestra cuenta solo para encontrarnos más frustrados y perdidos? Dios nos llama a dejar a un lado nuestro orgullo y confiar en Él completamente. Como dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El desafío de hoy es pedirle a Dios un corazón humilde que busque su sabiduría en cada aspecto de la vida. Tal vez esto signifique comenzar el día con una oración sencilla. Señor, no puedo hacerlo sin ti. Guíame, enséñame, dame tu sabiduría. Recuerda que la humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. Es confiar en aquel que tiene todas las respuestas y someter nuestras vidas a su perfecta voluntad. En esa sumisión encontramos la verdadera sabiduría que transforma nuestro caminar diario. La sabiduría en el control de nuestras palabras. La lengua como fuente de vida, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21-23. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen un poder inmenso. Con ellas podemos edificar, consolar y bendecir, pero también podemos destruir, herir y sembrar discordia. La sabiduría de Dios nos llama a controlar nuestra lengua y a usar nuestras palabras como herramientas de vida, no de destrucción. Santiago, en su carta, compara la lengua con el timón de un barco. Aunque es pequeña,
tiene el poder de dirigir el curso de nuestra vida. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3:5. Este pasaje nos muestra cuán fácilmente nuestras palabras, si no son guiadas por la sabiduría divina, pueden causar estragos. ¿Alguna vez has dicho algo en un momento de enojo o frustración y luego te has arrepentido profundamente? Todos hemos experimentado el peso de palabras dichas sin pensar, pero la buena noticia es que Dios nos ofrece sabiduría para controlar nuestra lengua y hablar con gracia. Proverbios 15:4 afirma, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella quebranta el espíritu. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de sanar y restaurar. Una palabra de ánimo, un consejo sabio o una oración pueden cambiar el curso de la vida de alguien. Jesús nos enseñó que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mateo 12:34. Si llenamos nuestro corazón con la sabiduría de Dios, nuestras palabras serán una extensión de su amor y verdad. Reflexiona. ¿Cómo usas tus palabras en tu día a día? ¿Eres rápido para criticar o lento para escuchar? ¿Construyes puentes con tus palabras o levantas muros? Dios nos llama a ser intencionales en cómo hablamos, recordándonos que nuestras palabras pueden ser un testimonio poderoso de su obra en nuestras vidas. El desafío de hoy es pedirle al Espíritu Santo que guarde tu lengua y te ayude a hablar con sabiduría y amor. Antes de decir algo, pregúntate, ¿esto edifica, trae vida, refleja el carácter de Cristo? Permite que tus palabras sean una fuente de bendición, no solo para los demás, sino también para ti mismo. Recuerda que un corazón lleno de la sabiduría de Dios siempre hablará palabras que transformen vidas. La sabiduría en las decisiones. El ejemplo de Josué y la elección de servir a Dios, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. La vida está llena de decisiones. Cada día enfrentamos elecciones que moldean nuestro destino, desde las más pequeñas hasta aquellas que transforman el curso de nuestra existencia. La Biblia nos enseña que la sabiduría es crucial para tomar decisiones que glorifiquen a Dios y nos acerquen a su propósito. Josué, al final de su vida, reunió al pueblo de Israel y les presentó una elección clara: seguir al Señor con todo su corazón o servir a los dioses extranjeros. Josué entendía que no se puede vivir en neutralidad espiritual. Cada decisión nos acerca o nos aleja de Dios. En su declaración, yo y mi casa serviremos al Señor, vemos un acto de liderazgo, convicción y sabiduría que invita al pueblo a reflexionar sobre su propia lealtad. Esta escena nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos tomando decisiones alineadas con la voluntad de Dios o nos dejamos llevar por nuestras emociones, deseos o presiones externas? Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que, aunque podemos planificar, necesitamos la guía divina para caminar en el camino correcto. Otro ejemplo de la importancia de la sabiduría en las decisiones lo encontramos en la vida de Daniel. Cuando fue llevado a Babilonia, Daniel tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. Aunque parecía una elección pequeña, su compromiso de honrar a Dios, incluso en los detalles, lo llevó a ser bendecido con conocimiento y entendimiento excepcionales. Dios nos llama a depender de Él en cada decisión, grande o pequeña. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es un recordatorio de que no necesitamos enfrentar nuestras elecciones solos. Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos si se la pedimos con fe. Hoy, Dios te invita a examinar las decisiones que has tomado y las que estás por tomar. Pregúntate, ¿están alineadas con su palabra? ¿Le has pedido guía y dirección antes de actuar? El desafío de este bloque es que dediques tiempo en oración para entregar tus elecciones a Dios. Confía en que Él, quien ve el panorama completo, te guiará por el mejor camino. Recuerda que cada decisión que tomas puede ser una oportunidad para glorificar su nombre y avanzar hacia el propósito que Él tiene para ti. La sabiduría en el tiempo. Aprendiendo a vivir con propósito, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. El tiempo es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado. Sin embargo, también es uno de los recursos más malgastados. La Biblia nos llama a ser sabios en la administración de nuestro tiempo, reconociendo que cada momento es una oportunidad para glorificar a Dios y cumplir su propósito en nuestras vidas. El Salmo 90, escrito por Moisés, nos recuerda la brevedad de la vida. En él, el salmista reflexiona sobre la eternidad de Dios y la fugacidad de nuestros días, pidiendo sabiduría para vivir con propósito. Esta oración es una invitación a valorar cada día como una oportunidad divina, en lugar de darlo por sentado o desperdiciarlo en actividades sin sentido. Pensemos en el ejemplo de Jesús. Aunque su ministerio terrenal duró solo 3 años, usó cada momento con intención. Desde enseñar a multitudes hasta sanar enfermos y pasar tiempo en comunión con el Padre, Jesús nos mostró cómo vivir con enfoque y propósito. Nunca estuvo apresurado, pero tampoco desperdició un solo instante. En Eclesiastés 3:1-2, Salomón nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Este pasaje nos recuerda que Dios ha ordenado los tiempos y las estaciones de nuestra vida, y que necesitamos su sabiduría para discernir cómo debemos actuar en cada etapa. Sin embargo, vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a correr, a estar ocupados y a medir nuestro valor por nuestra productividad. Este ritmo frenético puede hacernos olvidar que no se trata de cuántas cosas hacemos, sino de cómo usamos nuestro tiempo para lo que realmente importa. Amar a Dios, servir a los demás y crecer en nuestra relación con Él. Reflexiona. ¿Estás usando tu tiempo sabiamente? ¿Estás dedicando tus días a cosas que tienen valor eterno o estás atrapado en las distracciones de este mundo? Santiago 4:14 nos recuerda: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El desafío de hoy es que tomes un momento para evaluar cómo estás utilizando tu tiempo. Pídele a Dios que te enseñe a establecer prioridades que honren su propósito. Tal vez necesites reorganizar tus días para incluir más tiempo de oración, estudio de la palabra o servicio a los demás. Recuerda que cada minuto cuenta y que vivir con sabiduría significa invertir nuestro tiempo en aquello que tiene un impacto eterno. Dios te ha dado este día como un regalo. Úsalo para su gloria. La sabiduría en la adversidad. Encontrando propósito en medio de las pruebas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La adversidad es una de las mayores maestras en la escuela de la sabiduría divina.
En los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida, Dios nos enseña a depender de Él, a crecer en fe y a ver sus propósitos incluso en las circunstancias más dolorosas. El apóstol Pablo es un ejemplo poderoso de cómo la sabiduría de Dios opera en medio de las pruebas. A pesar de ser perseguido, encarcelado y golpeado por su fe, escribió: «Me gozo en mis debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12:10. Pablo entendía que la adversidad no era una señal de abandono de Dios, sino una oportunidad para experimentar su poder y gracia de una manera más profunda. En el libro de Job encontramos otro testimonio conmovedor. Job perdió todo lo que tenía, su familia, su riqueza y su salud. Sin embargo, en medio de su dolor, dijo: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Job no comprendía completamente el propósito detrás de su sufrimiento, pero confiaba en el carácter de Dios. Al final, no solo fue restaurado, sino que su fe fue purificada y fortalecida. La sabiduría divina nos enseña que la adversidad no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Romanos 5:3-4 dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza». A través de las pruebas, Dios está moldeándonos para ser más como Cristo, dándonos una perspectiva eterna y enseñándonos a confiar en su fidelidad. Es natural que durante las pruebas nos preguntemos: ¿por qué, Señor? Sin embargo, la sabiduría nos lleva a hacer una pregunta diferente. ¿Qué quieres enseñarme en esto, Señor? Este cambio de perspectiva transforma nuestro dolor en una plataforma para el crecimiento espiritual y el testimonio. Hoy, si estás enfrentando una prueba, recuerda que Dios nunca te deja ni te abandona. Su propósito es bueno, incluso cuando no lo entendemos completamente. En Isaías 41:10, Él te dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». El desafío de este bloque es que entregues tus cargas al Señor. Ora y pídele que te muestre su sabiduría en medio de tu situación. Pregúntale qué quiere enseñarte y cómo puedes usar esta experiencia para glorificarlo. Dios promete que, al final, todas las cosas obrarán para bien para aquellos que lo aman. Confía en su proceso y recuerda que, en sus manos, incluso las cenizas de tu adversidad pueden convertirse en una corona de belleza. La sabiduría del perdón, liberando el corazón y recibiendo paz. Sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El perdón es una de las pruebas más grandes de sabiduría y madurez espiritual. Para muchos, el acto de perdonar parece imposible, especialmente cuando las heridas son profundas y los recuerdos permanecen vivos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el perdón no es solo una opción, sino un mandamiento que libera nuestras almas y nos acerca al corazón de Dios. Jesús mismo nos dejó el ejemplo perfecto en la cruz. Mientras sufría la agonía de la crucifixión, oró: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. En ese momento, Jesús nos mostró que el perdón no depende de las acciones de los demás, sino de la disposición de nuestro corazón para obedecer y reflejar el amor de Dios. El perdón es sabio porque nos libera del peso del resentimiento y la amargura,
Proverbios 19:11 dice, «La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa». Guardar rencor no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra conexión con Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús dijo, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Pensemos en la parábola del siervo inmisericorde, Mateo 18:21-35. Un siervo, perdonado de una deuda impagable por su señor, se negó a perdonar una deuda mucho menor a su compañero. La dureza de su corazón le llevó a perder la gracia que había recibido. Esta historia ilustra cómo el perdón que recibimos de Dios debe fluir hacia los demás. Perdonar no significa justificar el mal ni negar el dolor. Significa confiar en que Dios es el juez justo y entregar nuestras heridas a Él, permitiéndole sanar nuestro corazón. Cuando retenemos el perdón, nos atamos a una cadena que solo puede romperse al liberar al ofensor y dejar que Dios se encargue de la justicia. Quizá te preguntas, ¿cómo puedo perdonar algo tan doloroso? La respuesta está en depender del Espíritu Santo. Él es quien nos da la fuerza para hacer lo que parece imposible. Filipenses 4:13 nos recuerda, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Hoy Dios te llama a examinar tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Estás reteniendo el perdón y con ello bloqueando las bendiciones de paz y libertad que Dios quiere darte? El desafío de este bloque es que lleves en oración los nombres de aquellas personas que te han herido. Pídele a Dios que sane tu corazón y te dé la sabiduría para perdonar, tal como Él te ha perdonado a ti. Recuerda, perdonar no solo libera al ofensor, sino que te libera a ti para caminar en la plenitud de la paz de Dios. La sabiduría en el uso de las palabras, hablando vida y verdad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. La lengua, aunque pequeña, tiene un poder inmenso. Las palabras que decimos pueden construir puentes o destruirlos, pueden sembrar esperanza o arrancarla de raíz. La sabiduría bíblica nos exhorta a usar nuestras palabras con intención, verdad y amor, reconociendo el impacto eterno que tienen en la vida de quienes nos rodean. En Santiago 3:5-6 se describe a la lengua como una llama pequeña que puede incendiar un gran bosque. Este pasaje nos recuerda que las palabras tienen consecuencias. ¿Cuántas relaciones se han roto por palabras dichas en un momento de ira? ¿Cuántos corazones se han endurecido por críticas desmedidas? El rey Salomón, conocido por su sabiduría, escribió en Proverbios 15:1, «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor». Este principio nos enseña que, con nuestras palabras, podemos calmar tempestades o intensificarlas. El sabio elige hablar con mansedumbre y propósito, sabiendo que cada palabra cuenta. Jesús nos dio un ejemplo perfecto del uso de las palabras. Cuando enfrentaba críticas, acusaciones e incluso traiciones, Él respondía con verdad y gracia. En Juan 6:63, Él dijo, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Este es el estándar para nosotros como creyentes. Hablar palabras que edifiquen, animen y reflejen el corazón de Dios. Sin embargo, nuestra cultura está saturada de palabras huecas, chismes y críticas. ¿Cómo podemos destacar como hijos de Dios en medio de este ruido? Filipenses 4:8 nos da la respuesta. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
En esto pensad. Cuando llenamos nuestra mente con estas cosas, nuestras palabras reflejan esa pureza. Es importante también recordar que las palabras no solo impactan a los demás, también nos afectan a nosotros mismos. Las palabras negativas que decimos sobre nosotros pueden alimentar la inseguridad y la desesperanza. Dios quiere que usemos nuestra lengua para declarar sus promesas sobre nuestra vida, diciendo: soy hijo de Dios, soy amado, soy perdonado y estoy llamado a cumplir un propósito eterno. Hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo estás usando tus palabras? ¿Son para edificar o para destruir? ¿Reflejan el amor y la verdad de Cristo o están cargadas de crítica y juicio? El desafío de este bloque es que te tomes un momento para evaluar tu forma de hablar. Haz una lista de las palabras que sueles usar y pide al Espíritu Santo que transforme aquellas que no glorifican a Dios. Ora para que tu lengua sea un instrumento de bendición, proclamando vida y esperanza donde sea que vayas. Recuerda que tus palabras tienen poder. Usa ese poder sabiamente para edificar, sanar y glorificar al Señor. La sabiduría de buscar primero el reino de Dios, prioridades que transforman. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. En un mundo lleno de distracciones, responsabilidades y deseos, encontrar el equilibrio espiritual puede parecer un desafío. Sin embargo, Jesús nos da un principio eterno que redefine nuestras prioridades y nos asegura bendiciones. Buscar primero el reino de Dios. Este versículo de Mateo 6:33 está enmarcado en un discurso donde Jesús habla sobre las preocupaciones diarias, la comida, la bebida y el vestido. Él sabía que estas necesidades ocupan la mente de las personas, pero su enseñanza va más allá. Nos invita a cambiar el enfoque, a no preocuparnos por lo terrenal, sino a confiar en que Dios proveerá mientras hacemos de su reino nuestra prioridad. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Es poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Es priorizar la relación con Él por encima de cualquier otra cosa. No se trata solo de asistir a la iglesia o cumplir con rituales religiosos. Es vivir cada día en comunión con Él, guiados por su Espíritu y comprometidos con su propósito eterno. Un ejemplo claro de este principio lo vemos en la vida de María, la hermana de Marta. En Lucas 10:38-42, mientras Marta se afanaba con los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María entendió que estar en la presencia de Jesús era más importante que cualquier otra actividad. Buscar el reino también implica vivir conforme a los principios de justicia y amor que Jesús enseñó. En Miqueas 6:8 se nos dice: Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita su luz. Cuando priorizamos el reino de Dios, nuestras necesidades terrenales se alinean con su provisión divina. Es una promesa que Dios cumple, como lo hizo con el pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. A pesar de las dificultades, nunca les faltó el maná ni el agua, porque su fidelidad es inmutable. Hoy Dios te invita a evaluar tus prioridades. ¿Qué lugar ocupa Él en tu vida? ¿Estás buscando su reino antes que tus propios deseos? El desafío de este bloque es que dediques tiempo para orar y pedirle al Señor que te muestre áreas en tu vida donde necesitas priorizarlo más.
Reflexiona sobre cómo puedes buscar su reino en tu familia, tu trabajo, tus relaciones y tu ministerio. Recuerda, cuando buscamos primero el reino de Dios, no solo encontramos provisión para nuestras necesidades, sino que también descubrimos la paz, la alegría y el propósito eterno que solo Él puede dar. La sabiduría en la fe inquebrantable. Confiar cuando todo parece perdido, porque por fe andamos, no por vista. De 2 Corintios 5:7. La fe es el cimiento de nuestra relación con Dios. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre las promesas de Dios y nuestra realidad presente. Pero la fe, especialmente cuando las circunstancias son adversas, requiere una sabiduría especial, la capacidad de confiar en lo que no vemos y esperar en la fidelidad de Dios, aun cuando todo parece estar en contra. Un ejemplo poderoso de fe inquebrantable se encuentra en la vida de Abraham. En Hebreos 11:8 leemos: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía un mapa ni garantías tangibles. Su confianza estaba plenamente en la palabra de Dios. Años después, esa misma fe fue probada cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. En lugar de cuestionar, Abraham obedeció, creyendo que Dios podía incluso resucitar a Isaac si era necesario. Hebreos 11, 17, 19. La fe también se ve reflejada en la historia de Job, un hombre que perdió todo lo que tenía, sus hijos, sus posesiones y su salud. Sin embargo, en medio de su dolor, declaró: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Job sabía que, aunque no entendiera el porqué de su sufrimiento, podía confiar en la soberanía y bondad de Dios. La sabiduría de la fe nos enseña que nuestras circunstancias no determinan la fidelidad de Dios. Como lo dice Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este pasaje nos recuerda que nuestra confianza no depende de lo que tenemos o vemos, sino de quién es Dios. Quizás hoy enfrentas una situación donde todo parece perdido. Tal vez una enfermedad, una crisis financiera o una relación rota te hacen cuestionar cómo actuar. Dios te llama a confiar en su plan, incluso cuando no lo entiendes. En Marcos 4:35-41 vemos a Jesús calmando la tempestad mientras los discípulos, llenos de miedo, le decían: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Jesús respondió: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Este relato nos recuerda que Jesús está con nosotros en medio de cada tormenta. Aunque los vientos sean fuertes, su presencia es nuestra garantía de victoria. El desafío de este bloque es que pongas en oración aquello que te causa preocupación o duda. Escríbelo en un papel y dile al Señor: «Esto está en tus manos. Confío en que tú eres suficiente». No importa cuán grandes parezcan los desafíos, recuerda que tu fe mueve montañas. Mateo 17:20. Camina hoy con la certeza de que Dios cumple sus promesas, aunque no siempre lo haga de la manera o en el tiempo que esperamos. La fe inquebrantable es un testimonio poderoso de que confiamos no en lo que vemos, sino en quien sabemos que es fiel. La sabiduría del perdón. El poder de liberar el corazón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El perdón es uno de los actos más difíciles, pero más poderosos que podemos ejercer como hijos de Dios. Requiere sabiduría divina para comprender que no se trata de justificar el daño recibido,
sino de liberar nuestro corazón de la carga del resentimiento y la amargura. Jesús nos enseñó sobre el perdón de una manera profunda en Mateo 18, 21, 22, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano. Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con estas palabras, Él nos mostró que el perdón no tiene límites, porque nosotros mismos hemos sido perdonados infinitamente por Dios. Una de las historias más conmovedoras sobre el perdón en la Biblia es la de José y sus hermanos. Después de ser traicionado, vendido como esclavo y sufrir años de injusticias, José tuvo la oportunidad de vengarse cuando sus hermanos llegaron a Egipto buscando comida. Sin embargo, en lugar de castigarlos, José dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 19-20. José entendió que el perdón no solo lo liberaba a él, sino que también cumplía un propósito divino mayor. Perdonar no significa que el dolor desaparezca automáticamente o que olvidemos lo sucedido. Significa entregar el peso de nuestra herida a Dios, confiando en que Él hará justicia en su tiempo. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Mientras sufría una muerte injusta, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración nos muestra que el perdón es un acto de gracia y amor, no algo que dependa de que la otra persona lo merezca. Quizás hoy cargas con heridas profundas, traiciones, palabras hirientes, injusticias que te han marcado. Dios te llama a dar el paso del perdón, no porque sea fácil, sino porque es necesario para tu libertad espiritual. El desafío de este bloque es que ores por las personas que te han herido. Aunque sea difícil, pide a Dios que las bendiga y que te dé la capacidad de perdonarlas. Escribe sus nombres en un papel y en oración entrégaselos al Señor, diciendo: yo decido perdonar porque tú me has perdonado. Recuerda que el perdón no solo sana a quienes lo reciben, sino también a quienes lo otorgan. Es una puerta abierta a la restauración, la paz y el amor de Dios, la sabiduría de la oración persistente: llamar, buscar y tocar, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La oración es el canal divino que conecta nuestra vida con el corazón de Dios. Sin embargo, no todas las oraciones son respondidas de inmediato, y ahí es donde entra en juego la sabiduría de la persistencia. Jesús nos enseñó que orar no es simplemente presentar peticiones, sino perseverar con fe, confianza y expectativa en el poder de nuestro Padre Celestial. En Lucas 18:1-8, Jesús comparte la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta mujer, a pesar de enfrentarse a un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, persistió en su búsqueda de justicia hasta que finalmente el juez accedió a su petición. Jesús concluye diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Este pasaje nos recuerda que nuestro Dios es justo y escucha nuestras oraciones, incluso cuando la respuesta parece tardar. La oración persistente no se trata de convencer a Dios, sino de fortalecer nuestra fe y alinearnos con su voluntad. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta: orad sin cesar. Esta invitación no implica repetir palabras vacías, sino mantener una actitud de constante comunicación con Dios, confiando en su perfecto tiempo y plan. Un ejemplo poderoso de oración persistente es el de Elías
en Primero Reyes 18. Después de 3 años de sequía, Elías oró para que lloviera. Aunque su siervo no vio señales de lluvia en los primeros 6 intentos, Elías no se rindió. En el 7º intento apareció una pequeña nube que trajo consigo una gran tormenta. La perseverancia de Elías nos muestra que incluso las señales más pequeñas pueden ser el comienzo de una respuesta divina. Jesús mismo modeló la oración persistente en el jardín de Getsemaní. Antes de enfrentar la cruz, oró 3 veces, diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Su ejemplo nos enseña a orar con honestidad, entregando nuestras cargas a Dios, pero siempre sometiéndonos a su voluntad. Quizás hoy estás orando por una necesidad urgente, por la salvación de un ser querido, o por dirección en una situación difícil. Dios te anima a no rendirte, porque cada oración tiene un propósito eterno. Como lo dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. El desafío de este bloque es que apartes un tiempo específico para orar por aquello que has estado esperando. Escríbelo, preséntalo al Señor y renueva tu compromiso de confiar en su respuesta. Invita también a otros creyentes a unirse a ti en oración, recordando las palabras de Jesús en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La persistencia en la oración nos recuerda que el Dios al que servimos es fiel. Puede que la respuesta no sea inmediata, pero ten la certeza de que llegará en el momento perfecto, trayendo consigo bendición, paz y una fe fortalecida. La sabiduría en la obediencia, caminando según la voluntad de Dios. Y será que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. La obediencia es el acto de someter nuestra voluntad a la de Dios, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Es una decisión diaria que requiere humildad y confianza, pero que también abre la puerta a las mayores bendiciones espirituales y materiales. Un ejemplo impactante de obediencia en la Biblia es el de Noé. En un tiempo donde la maldad prevalecía, Dios le ordenó construir un arca para salvarse junto a su familia y los animales. Aunque nunca había llovido y la tarea parecía absurda, Noé obedeció fielmente. Génesis 6:22 dice: «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». La obediencia de Noé no solo salvó a su familia, sino que fue instrumental en el plan redentor de Dios para la humanidad. Otro ejemplo de obediencia se encuentra en la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés inicialmente se resistió, argumentando que no era elocuente ni apto para la tarea. Sin embargo, cuando decidió obedecer, Dios lo usó poderosamente para realizar señales y prodigios, demostrando su poder ante Faraón y el pueblo de Israel. La obediencia también implica actuar, incluso cuando no entendemos completamente el propósito. Abraham, por ejemplo, obedeció el mandato de Dios de sacrificar a su hijo Isaac, confiando en que Dios proveería una solución. En el último momento, Dios intervino, demostrando que su plan era perfecto. Este acto de obediencia quedó registrado como un testimonio de fe y confianza en Dios. Génesis 22:1-14. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro, quien después de haber trabajado toda la noche sin pescar nada, obedeció la instrucción de Jesús de lanzar las redes nuevamente. A pesar de su experiencia como pescador, Pedro dijo: «En tu palabra echaré la red». Lucas 5:5.
Su obediencia resultó en una pesca milagrosa, enseñándonos que las bendiciones vienen cuando confiamos en las palabras de Cristo, incluso si van en contra de nuestra lógica humana. Jesús mismo es el mayor ejemplo de obediencia. En Filipenses 2:8 leemos que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia absoluta al plan del Padre nos trajo salvación y vida eterna. Hoy, Dios te llama a obedecer su voz en las áreas específicas de tu vida. Tal vez te pide que abandones un pecado, que te reconcilies con alguien o que tomes un paso de fe hacia un llamado especial. Puede que no entiendas completamente el porqué, pero la obediencia siempre trae recompensas eternas. El desafío de este bloque es que reflexiones sobre las áreas de tu vida donde Dios te está pidiendo obediencia. Haz una lista y ora para que el Espíritu Santo te dé fuerza y sabiduría para actuar según su voluntad. Recuerda las palabras de Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre es el camino hacia una vida plena, llena de propósito y en alineación con su plan eterno para nosotros. La sabiduría de discernir la voluntad de Dios, caminar en sus planes perfectos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Discernir la voluntad de Dios es una de las mayores búsquedas en la vida de un creyente. No siempre es claro ni fácil, pero con sabiduría espiritual podemos identificar su dirección y caminar en los planes perfectos que Él tiene para nosotros. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje resalta que el discernimiento comienza cuando confiamos en Dios más que en nuestra propia lógica. Una historia poderosa sobre discernir la voluntad de Dios es la de Esther. Como reina de Persia, enfrentó la difícil decisión de arriesgar su vida para interceder por el pueblo judío. Mordejai le recordó que tal vez había sido puesta en esa posición para un tiempo como este. Esther 4:14. Esther discernió que debía actuar, confiando en que Dios estaba obrando a través de su valentía y obediencia. También encontramos en Hechos 16 a Pablo y sus compañeros, quienes intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. En lugar de frustrarse, esperaron en oración hasta que Dios les reveló su voluntad a través de una visión que los dirigía a Macedonia. Esto nos enseña que discernir la voluntad de Dios requiere paciencia y sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de cómo buscar y aceptar la voluntad de Dios. En el jardín de Getsemaní oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su sumisión completa nos muestra que el discernimiento no es solo entender el plan de Dios, sino también estar dispuestos a seguirlo, incluso cuando implica sacrificio. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios hoy? Romanos 12:2 nos ofrece una clave: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto implica alejarnos de los patrones del mundo, buscar la renovación de nuestra mente a través de la palabra y orar fervientemente por la guía del Espíritu Santo. A veces, discernir la voluntad de Dios requiere pasos prácticos. 1. Oración constante. Habla con Dios y pídele sabiduría, como lo promete Santiago 1:5. 2. Estudio de la palabra.
Dios nunca nos guiará en contra de lo que ya ha revelado en la Escritura. 3. Consejo sabio. Rodearte de creyentes maduros que puedan ayudarte a confirmar lo que sientes que Dios está diciendo. 4. Paz interior. Colosenses 3:15 habla de la paz de Cristo como árbitro en nuestro corazón. El desafío de este bloque es que tomes un tiempo específico para preguntarle a Dios cuál es su voluntad en las áreas de tu vida donde sientes incertidumbre. Escribe tus inquietudes en un cuaderno de oración y confía en que Él te guiará. Dios tiene planes perfectos para tu vida. Discernirlos no siempre será fácil, pero cuando caminas en su voluntad, encontrarás propósito, paz y plenitud. Un compromiso con la sabiduría de Dios. Hoy hemos recorrido un camino profundo hacia la sabiduría divina. Hemos descubierto cómo las enseñanzas bíblicas pueden transformar nuestras decisiones, moldear nuestro carácter y acercarnos más al propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, al llegar al final de este estudio, quiero felicitarte de todo corazón. Muy pocas personas llegan hasta este punto y eso te hace especial. Significa que tienes un deseo genuino de crecer espiritualmente y de permitir que Dios trabaje en tu vida. Esto no es casualidad, es una señal de que el Señor está obrando poderosamente en ti. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte que comentes esta frase. La sabiduría de Dios guía mi vida. Hazlo como un testimonio de tu compromiso con la enseñanza que has recibido hoy. Al hacerlo, no solo reafirmas tu fe, sino que también inspiras a otros a seguir este mismo camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Quiero recordarte lo importante que es compartir este mensaje. Piensa en cuántas personas en tu círculo de amigos, familiares o compañeros de trabajo podrían estar necesitando esta palabra de aliento y dirección. Comparte este video y conviértete en un instrumento para llevar luz a aquellos que están en tinieblas. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero invitarte a hacerlo ahora mismo. Cuando decides suscribirte, estás tomando un paso más en tu camino espiritual. Es como plantar una semilla que dará fruto no solo en tu vida, sino también en las vidas de todos aquellos que se beneficiarán de este ministerio. Permíteme dejarte con esta reflexión. Así como una lámpara no se enciende para esconderla bajo un cajón, sino para ponerla en alto y alumbrar a todos en la casa, tu vida también puede ser una luz que guíe a otros hacia Cristo. ¿Por qué no dejar que esta luz brille aún más fuerte hoy, compartiendo este mensaje? Antes de cerrar, quiero que tomes un momento para quedarte en silencio, dejando que la música de este video llene tu espíritu. Dedica unos minutos a alabar y agradecer a Dios por su palabra, por su dirección y por la sabiduría que Él te ha revelado. Permite que este tiempo sea un acto de comunión con Él. No pauses este video hasta que se acabe. Haz de este momento un altar personal donde puedas sentir la paz del Señor inundando tu ser. Recuerda que cada palabra de agradecimiento y cada pensamiento elevado a Dios en este instante tiene poder eterno. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Nos vemos en el próximo estudio. No olvides comentar, compartir y suscribirte. Dios tiene grandes cosas preparadas para tu vida. Hasta pronto.